Es un placer saludarles a quienes se aproximan a este documento, Memorias de los Diálogos del Programa de Ética de la Universidad de la SUAY. Para nosotros es altamente satisfactorio presentar un documento novísimo, en un formato novísimo, que no solamente es la grabación de aquellos eventos que sucedieron, sino que es el diseño que permite que unas memorias digitales se presenten. Pensamos que es el primer esfuerzo que se está realizando en este sentido y nos sentimos entusiasmados por eso y vamos a continuar. El objeto de estudio es trascendente, el objeto de lo que ustedes van a ver es trascendente, porque es la ética, la reflexión universitaria y ciudadana de la ética como un elemento indispensable tanto a las profesiones como a las áreas del conocimiento. Pensamos que es un aporte, para nosotros es un punto más de llegada, pero de ninguna manera algo que se detiene porque estamos compelidos y comprometidos para el mejoramiento de la vida en todas sus fases. Muchas gracias. Ciencias Jurídicas de la Universidad de la SUAY, doctor José Chalco, y les damos la bienvenida y agradecemos la acogida de todos ustedes en este espacio. El gran humanista, filósofo, sacerdote y académico cuencano Hernán Malo González, cuando hablaba sobre la universidad como la sede de la razón, manifestaba que la universidad debe garantizar la autonomía de la razón y por ende la libertad de pensamiento, pero a la vez decía que existe una limitación a esa libertad y esa limitación es la verdad. Y la verdad, a su vez, decía, está íntimamente ligada a la ética. La Universidad de la SUAY, fiel a su compromiso ético y humanista, tendiente a formar, antes que profesionales, seres humanos de bien, desde la década anterior, por iniciativa del doctor Juan Morales Ordóñez y con el impulso de los entonces rector y vicerrector, doctor Mario Jaramillo Paredes, quien nos honra también con su presencia en este espacio, y el entonces vicerrector, doctor Francisco Salgado Arteaga, actual rector de la universidad, y también con el apoyo del doctor Edgar Rodas Andrade, el decano fundador de la Facultad de Medicina, y del canciller Monseñor Luis Alberto Luna Tovar, iniciaron un programa de bioética dirigido inicialmente a la Facultad de Medicina. Posteriormente, el programa fue tomando forma y en la actualidad, bajo la dirección de Juan Morales y con el apoyo y compromiso del actual rector, profesor Francisco Salgado, se ha establecido ya la ética como un programa general en la universidad, el mismo que forma parte de la red universitaria de ética, abierto no solo a la bioética, sino a todos los campos en donde la ética debe ser considerada. Es así que en la Universidad de la SUAY la ética ha sido vivida y gestionada. Es por ello que en esta tarde, desde la Facultad de Ciencias Jurídicas, a cuyo señor decano agradecemos sus palabras y el apoyo brindado, nos complace presentar en este diálogo sobre ética y política a un referente de la política ecuatoriana, pero de la buena política, de esa política de la vieja guardia, con una hoja de vida intachable, como lo es el doctor Francisco Huerta Montalvo, actualmente alejado del partidismo político, pero trabajando por la ética desde la academia como miembro del Consejo de Regentes de la Universidad Casa Grande. Luego de su exposición tendremos además un conversatorio con la profesora Manuela Cordero Salcedo, docente de la Facultad de Diseño de la Universidad de la SUAY, sobre la perspectiva de la mujer en la política y en la ética. Las preguntas que ustedes deseen transmitir al panelista se las harán a través del chat de la aplicación de Zoom. Doctor Francisco Huerta, quedamos con usted. Muchísimas gracias. En primer lugar, al señor decano de la Facultad de Derecho por su cordial bienvenida. ¿Qué le explico por razones de
relaciones fraternales. Y eso es siempre respetable. Por supuesto, mi primer agradecimiento también tiene que ser para el doctor Juan Morales y Ordóñez, que tuvo la gentileza de invitarme. Con gusto colaboro con las universidades del país en temas en el que no soy precisamente un experto, pero tampoco un audaz. Asumo los temas porque tengo vínculos en correlación con ellos. Y mi trabajo en temas de bioética casi que ha sido precursor en el Ecuador, creando la Comisión de Bioética del Consejo Nacional de Salud, a partir de las primeras informaciones que con mis vínculos con la Organización Panamericana de la Salud fui tomando sobre el asunto. Allí me enteré que el término, siendo más antiguo que lo que se presupone que signa en 1970 la aparición de la bioética, ya tiene antecedentes en el uso de las palabras bioética en un monje alemán por allá por 1927. De ahí, entre el oncólogo que hizo la primera definición de bioética, de apellido holandés, Van Rensselaer Potter, y lo que en medio contribuyó Michel Foucault a otra visión de la biopolítica, me atrevo a entrar en ética y política, pero buscando bibliografía me encuentro con un trabajo de la profesora argentina de la Universidad de Rosario que se llama Ética y Política en la Sociedad Democrática. Y el tema es, a más de apasionante, llamémoslo preocupante. No quiero que los descorazone, no quiero que sea como una visión pesimista, pero sí como un estado de alerta. Y con Manuela Cordero vamos a poder avanzar más en el asunto. Por eso quiero que me permitan hacer lectura de párrafos largos del trabajo mencionado, porque si la coincidencia es profunda, ¿para qué darlo como dicción mía si yo sé que es tomado de un texto ajeno? En esto también tenemos que tener procedimientos éticos. Y por último, saludando a mis amigos de Cuenca. Valga decir que parte de una segunda etapa de mi vida política la inicié precisamente en Cuenca durante la fundación del Partido Radical Demócrata. En el seminario, en la reunión, en el taller que hicimos en la Conferencia Nacional Agustín Cueva. Ahora quiero honrar a mis amigos cuencanos, saludando a la presencia de Mario Jaramillo, con el que hemos compartido múltiples actividades de universidad. Creo que vale la pena destacar eso, porque no es frecuente en la Universidad Ecuatoriana, y justamente por razones de ética, que todos mantengamos cordiales relaciones. Por ahí hay libros que hablan de la universidad como la selva académica. La situación es compleja, pero no me salgo del tema. En el resumen, la mencionada articulista y profesora y autora de varios libros argentina, María de los Ángeles Januzzi, pueden buscarla en internet, ahí está este trabajo, insisto, de la Universidad Nacional de Rosario, señala: la relación entre ética y política en la democracia moderna no deja de ser tensa y peligrosa, ya que esta última, la política, introduce un fuerte relativismo moral que, si bien permite la coexistencia en un plano de igualdad de las distintas concepciones propias de toda sociedad compleja, no puede ser sostenido en el campo de la política. Las percepciones distintas no pueden ser sostenidas, unificadas en el campo de la política. Es aquí cuando el poder, que es política, al penetrar la dimensión ética, introduce en ella las más grandes distorsiones, ya que el discurso de la ética se convierte en una mera forma de justificación del poder, mera forma de justificación del poder. Esto es lo que hace que la constante tensión entre ética y política nunca tenga un modo único o incluso satisfactorio de resolución. Solo la implementación de una lógica argumentativa que parta del reconocimiento de la precariedad y ambivalencia que se entabla en la relación entre ética y política
puede servir de resguardo ante aquellas distorsiones que en nombre de la primera plantean el riesgo de cercenar desde el poder del Estado los espacios de libertad. Este es el resumen. El recorrido es complejo. Desde la monarquía, la autoridad de quien gobierna en nombre de Dios es absoluta. Y la ética desde ese tiempo surge desde el rey a la corte y de la corte a los súbditos. Recordemos que parte del proceso que viene luego con la Revolución Francesa es convertir a los súbditos feligreses en ciudadanos, pero también es una presunción alta pensar que alcanzamos la edad de la razón. En un periodo sí, pero con las ambivalencias del sentido de cómo entendemos democracia. Yo creo que hay una degradación, por no llamarla degeneración, que en la contemporánea democracia deliberativa, como debe ser, le da igual valor a cualquier opinión. Pero ¿cómo es posible? Con eso que se consagra como un valor de la democracia, la igualdad y el respeto a las opiniones ajenas, a todas ellas, podemos alcanzar una ética en común. Allí está la gran paradoja de la razón modulando, estableciendo principios. Se pasa por una serie de circunstancias en que algunos grandes filósofos plantean que hay la posibilidad de una argumentación basada en principios y otra basada en resultados. Y no siempre para obtener un buen resultado político hace falta seguir un buen principio ético. Por ejemplo, y pongo solo una mención sin ánimo de ninguna otra naturaleza que de ejemplificar. Si una corriente de izquierda, que tiene unos principios claros en esa dirección, pacta con una corriente conservadora que tiene otra manera de entender la vida, pero el objetivo es hacer algo en beneficio común de la República, se han violentado los principios, pero han sido buenos los resultados. Lo contrario también es cierto. Principios éticos formidables dan lugar a malos resultados. Y lo que es feo, desagradable, poco ético, a veces da lugar a buenos resultados. Con esta paradoja por delante, para ir cerrando y dar espacio al más amplio debate, quiero leer las reflexiones finales de esta autora que ha transitado desde el poder moral del rey y cómo allí la ética la fijaban desde ese espacio. La política estaba subordinada a la ética. Ahora podemos decir, pregunto, todo lo contrario, que la ética ha sido subordinada por la política. No, yo no creo eso. Yo no creo que la ética es subordinada por la política, sino que la ética ha sido abandonada por la política, a nombre de la democracia deliberativa. ¿Cómo recuperamos? Creo que un principio es la argumentación ética. Yo no he sido nunca especialista en ética como filosofía. A lo más que he llegado es a saber que Aristóteles la preconizaba y que la ética Nicómaco es un tratado de ciencia política, donde ética y política eran sinónimos, pero esos tiempos se acabaron. ¿Será posible volver a hacerlos? Creo que es difícil. No digo imposible, salvo en un régimen autoritario, y eso tampoco me gusta. Una ética única también es un peligro para las libertades. La reflexión es compleja, insisto, por eso quisiera concluir con las declaraciones finales de nuestra profesora. Como hemos visto a lo largo de nuestro trabajo, dice ella, la democracia introduce un fuerte relativismo moral. Qué feo concepto, relativismo moral. Relativismo que si bien permite la coexistencia en un plano de igualdad de las distintas concepciones que circulan en toda sociedad compleja, no puede ser sostenido en la dimensión política. Las condiciones propias de la política en la modernidad hacen necesaria la objetivación de algún criterio que permite establecer la sociedad. Y esto se hace más urgente aún
en el contexto de una democracia, ya que la pluralidad de puntos de vista puestos en juego en el contexto de una democracia, la pluralidad de puntos de vista puede manifestar un principio como reconocimiento de la diversidad, pero eso dificulta aún más la constitución del espacio común. Es aquí donde las distintas concepciones de bien se politizan, ya que la posibilidad de poder generalizarse radica en la capacidad de cada grupo de posicionarse mejor en la relación al poder del Estado. De esta forma, la lógica de poder penetra la dimensión ética distorsionándola. Grave. Así, recuperar una ética pública que según la autora desaparece al entrar la división público-privado en juego en nuestras sociedades. La ética pública es absorbida por el predominio de las éticas privadas. No es raro señalar que entre nosotros se llegó a hablar para la corrupción, denominándola acuerdo entre privados a las coimas. A ese nivel de degeneración llegamos, pero alguna gente lo tomó en serio el concepto. Yo te doy tal negocio, tú me das una comisión, y eso es normal. ¿Y cuánto en la comisión? Eso es un acuerdo entre privados. En teoría no se perjudica al Estado, pero todos sabemos que las coimas salen de los sobreprecios. Definitivamente, entonces sí se perjudica al Estado. Pero continúa la autora. Esto hace que las relaciones entre ética y política en el contexto de la sociedad contemporánea se mantengan en una constante tensión que no tiene un modo único de resolución. En términos generales y abusando de la simplificación, podemos decir que se puede apelar a la simple imposición utilizando la violencia para someter a las minorías a valores no compartidos. Ocurre en las dictaduras que tienen un profundo sentido de la ética, pero de la ética que ellos imponen. O se puede pensar en una forma de racionalización del conflicto que permita arribar a la definición de valores consensuados en la sociedad. A partir de la racionalización del conflicto que permita arribar a la definición de valores consensuados en la sociedad. Pero añade la autora, en este último caso donde necesariamente se debe recuperar la argumentación, pero siempre sabiendo que ella se constituye acá en una forma de manejar racionalmente el poder. Manejar racionalmente el poder es una aporía casi. Por eso mismo no podemos confiar completamente en el valor restaurador que ella puede tener, ya que no es desde la política que se recupera la ética en la sociedad. Qué duro esto, ¿no? No es desde la política que se recupera la ética en la sociedad. Por el contrario, el discurso de la ética permite legitimar el poder. Esto significa que hay una utilización de este tipo de discurso que permite velar, poner un velo, el hecho de que en el espacio público no todos los actores participan con la misma intencionalidad. Es decir, que el más encendido discurso ético puede esconder una inconfesable apetencia de poder. Si no se comprende esto, y si no se entiende que ello forma parte del juego del poder, se puede fácilmente caer en la manipulación. Y finaliza la autora mencionada. Pero la lógica argumentativa funciona en la medida en que todos los integrantes se identifiquen con ella sobre la base del reconocimiento de una misma racionalidad. Este es un presupuesto que Habermas, por ejemplo, nunca pone en cuestión. El problema es que si esto no ocurre, cosa factible de que suceda, ya contamos con los elementos perturbadores que pueden torcer la lógica de la argumentación, vaciando de contenido sus enunciados. En este sentido, la presencia del Estado plantea siempre como riesgo la posibilidad de apelar a su capacidad represiva para zanjar todo conflicto. No argumento, por último, disuelvo la manifestación. Por eso es importante mantener en la sociedad una conciencia de la precariedad con la que ambas dimensiones se articulan entre sí. Aunque es cierto que esta función de prevención puede no garantizar nada por sí misma, lo cierto es que sin ella seguramente se eliminarían los resguardos necesarios
para reaccionar ante la distorsión. Creo que eso es lo que está pasando en América Latina, en el Ecuador de estos días, una absoluta distorsión del sentido de la ética. ¿Y por qué? Y la crítica tiene que ser necesariamente dura para, sin ser absoluta en cuanto al sentido de la argumentación, sí toque los niveles de lo que hay que tocar. ¿Qué valor tiene la iglesia o las iglesias en plural en estos días en la sujeción a los valores morales? Nosotros, desde el tiempo de imposición del cristianismo en el mundo, tenemos 10 mandamientos. Uno de ellos dice no robar, para referirnos a la corrupción. ¿Y cuántos cristianos lo violentan? ¿Y cuántos los perdona la iglesia? A esos cristianos que dan una buena contribución para las obras de caridad de la iglesia. Por el estilo de los partidos políticos. ¿En qué se ha convertido la política? En una nueva manera de hacer dinero rápido. Es como una industria formidable que uno ingresa, el carnet le garantiza impunidad frente a la justicia que está tomada por la política, la administración de justicia digo, la justicia no. Y entonces el partido político es una maquinaria de hacer dinero. Con las excepciones que confirman la regla, por supuesto. Pero educa en ética la educación superior. Pero ni siquiera la secundaria. Hemos perdido lo que tiene que ver con cívica, con ética, en los pensum educativos. Y los medios de comunicación colectiva. Allí lo que hay es opiniones. Pueden ser muy éticas, pero son distintas desde la visión política de cada uno. ¿Cómo hacemos para hacer un gran pacto que permita un rearme moral, que le dé obligaciones al ejercicio de la política y que no permita que cualquiera esté en esa capacidad? Yo he venido preconizando, tomado de algunos autores españoles, esta notable diferencia, valga dicho, notable diferencia, entre los notables y los conocidos. No es lo mismo ser notable que notorio. Pero ¿a quiénes estamos eligiendo en estos últimos tiempos? A los notorios, a los que se dejan notar pero que no son notables. Lo ideal sería que tengamos notables notorios, pero los notables de todo este tiempo ya no quieren saber nada de la política. Yo reviso las páginas de la historia y me encuentro con la independencia de Guayaquil y a poco tiempo es la de Cuenca. ¿Quiénes son, aparte de la participación popular en alguna que otra escaramuza bélica que se produce, los que están manejando la cuestión, los que están dirigiendo la acción? Son notables. Olmedo, Antepara, los que vinieron del Numancia, León Febres Cordero, Urdaneta, Letamendi, y lo que aportó Guayaquil en general, y lo que aporta Cuenca. Siempre me acuerdo, discutiendo con amigos peruanos, la condición del general Lamar, el gran mariscal Lamar, cuencano, que es el primer presidente del Perú. Me dijeron, es que esa época Cuenca pertenecía al Perú. Yo me reí. Pero allí está la falta de argumentación ética para ganar una discusión, violentando hasta la geografía de la historia. En esa línea, si la gran institucionalidad que sostenía estos valores ha bajado nivel de acción y también nivel de representatividad, cuando hablamos de las instituciones más valoradas, algunas de las que he mencionado no están en la lista. Y conste que hasta las Fuerzas Armadas oscilan en su valoración, a veces alta, a veces baja. Lo que sí es certeza de estos días es la casi negativa valoración de los partidos políticos, de las instituciones públicas como la Presidencia de la República, la Asamblea Nacional, las Cortes de Justicia, el Consejo de la Judicatura, la Contraloría, la Fiscalía, etc. Y es que otra vez la ética está subordinada por la política a una serie de comportamientos. Me tocó conversar, y no hago una inferencia, con la actual fiscal, que admiro. Me parece una persona interesante.
fue al periódico, al Diario Expreso. Nos visitó en una visita de cortesía. Yo no quise ser descortés con la pregunta, pero me importaba tener claras las cosas. Y le pregunté, ¿por qué el caso Coca-Cola Sinclair no ha seguido tramitándose? Y me dijo, usted sabe, doctor, por qué. Y entonces le pregunté, ¿y por qué los INA Papers también están en el archivo? Y me respondió, yo no puedo pelearme con todos simultáneamente. Entonces tenemos una ética que se ejerce en función de los intereses políticos y según la coyuntura. Y lo mismo nos pasa con la Contraloría, que ahora está interviniendo en el Consejo Nacional Electoral. Y estamos al borde de una elección y no sabemos si en ese Consejo Nacional Electoral va a haber la ética requerida para que los resultados no estén sometidos a un fraude. Es dura la condición de la República, pero por eso así descarnadamente les traigo estas reflexiones de una señora argentina que parece que conoce el tema mucho más que yo. Pero comparto que la política está sometiendo a la ética, o por lo menos está totalmente alejada de ella, que ya no es como en los tiempos de Aristóteles, que ética y política eran sinónimos. Por eso la ética Nicómaco, insisto, era un texto de ciencias políticas. ¿Qué hacemos? Yo creo que tenemos que encontrar ante todos una moral social, una regla nueva de ética en común, con riesgos. A mí me choca con la Universidad Casa Grande y toco el tema porque me presentaron como miembro de ese consejo académico, de ese consejo de regencia. Cuando algún estudiante de cualquiera de las variedades de los LTV quiere imponernos la celebración como universidad del Día del Orgullo Gay, una cosa es que como universidad no le celebremos, no le impidamos la celebración, si ella sí quiere hacerlo de esa fecha. Pero otra cosa es que nos quieren imponer las fechas que son de ellos y que pueden ser importantes para la humanidad, pero no son fechas de todos. ¿Por qué no celebramos el Día de los Derechos Humanos? Que eso sí es el paraguas que abarca toda esta posibilidad de lo específico. Pero ahí también hay una distorsión, que las minorías nos quieren imponer su cosmovisión, desde las étnicas hasta las heterosexuales. Hay distorsiones. Y parte de la distorsión ha sido la pérdida de lo público en beneficio de lo privado, sin tener nada contra lo privado, respetándolo cuando tiene calidad ética precisamente, cuando trabaja por el bien común, que es la primera lección que aprendí de Eugenio Espejo, en el prefacio, en las líneas preliminares de su tratado sobre las vihuelas. El bien común prefiere al particular, sí. La cita creo que es de Dahrendorf, no sé, no es original de Espejo, pero la cita mucho. El bien común prefiere al particular. En todo el mundo se repite esto, pero no se cumple en ninguna parte, añade Espejo. Y así ocurre. ¿Habrá entonces una ética del bien común? ¿Quién lo diseña como tal? El que tenga la autoridad concedida para ese efecto. El gobierno tiene que tener la posibilidad de un manejo de acuerdo con su ética, pero debe haber una ética común para que el gobierno no pueda abusar a nombre de sus valores. En todo caso, otra de las reformas sustantivas que deberíamos hacer tiene que ver ya con la noción de desarrollo. Seguimos insistiendo en llamar desarrollo a lo que es apenas crecimiento. Los médicos sabemos bien de esta diferencia. Las madres alimentaban bien a sus niños para que se desarrollen bien mientras crecen. Crecimiento sí, desarrollo otra cosa. Debería haber desarrollo con valores. ¿Cuáles valores? Los de todas las sociedades que tengan que ver con sentimientos éticos, con búsqueda del bien común. La iglesia, y aquí voy a mencionar una que generalmente no se menciona, la masonería, que es una institución filosófica destinada al fomento del bien común, a estudiar en beneficio del bien común. En la historia del Ecuador es sustantiva. Este 9 de octubre que mencionamos es obra de esa secta, de ese grupo,
de esa asociación, como quieran llamarla desde afuera. Para nosotros es una institución que forma hombres libres y de buenas costumbres. Ahí hay una ética. Pero ¿cuántas otras instituciones están formando hombres libres y de buenas costumbres? Algunas forman hombres de buenas costumbres, pero no tan libres. Otras forman hombres libres, pero sin buenas costumbres. Nosotros tratamos de conjugar las dos cosas. Ese esfuerzo me hace sentir que es posible conjugar ética y política. Pero en teoría, por estas cortapisas que van poniendo los siglos, en la masonería no podemos hablar de política. Entonces somos éticos incapacitados de hablar de política. Por todos lados se ve que la contradicción es flagrante. Y tenemos, y ojalá podamos hacerlo a partir de lo que esta tarde conversemos, que intentarlo en Cuenca. La Atenas del Ecuador es un buen sitio para dialogar sobre estos temas. Quiero felicitarlos por la cátedra, por el grupo de ética que maneja en esta universidad y decirles que es un ave raíz en la Universidad Ecuatoriana. Cultiven con celo, cultiven con ahínco esta manera de entender la vida, porque un título de educación superior no puede ser tal si no tiene valores, valores éticos. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias, doctor Huerta. Agradecemos sus palabras que sin duda van a ser de mucha utilidad, sobre todo para la mayoría de estudiantes que están aquí presentes. Debo hacer mención que tenemos cerca de 100 personas conectadas a este espacio, lo cual dice mucho de la búsqueda de los estudiantes de nuevos espacios donde pueda primar la ética, no solo en los estudios, sino sobre todo pues en la vida profesional y política, ética tan venida a menos este momento, en donde la corrupción desde hace años atrás se ha institucionalizado como una forma de vida. Pero usted nos da un mensaje muy alentador al llegar a la conclusión de que sí es posible que en algún momento la ética y la política vayan de la mano, y para eso están aquí tantos jóvenes presentes. Este momento le vamos a pedir, por favor, a la profesora Manuela Cordero Salcedo, como les había indicado. Perdóneme, déjeme decir, si me permite, doctor, claro, doctor, déjeme decir, lo que intento es una provocación. Yo he leído, a propósito de la propuesta de esta charla, abundante material. Y lo más cuerdo que he encontrado es esto que he referido de la doctora argentina. Pero tampoco me contenta del todo. Lo que quiero es una provocación para descubrir con ustedes qué es lo que tenemos que hacer. Eso quería dejar por delante. Perfecto, muchas gracias. Las provocaciones siempre son necesarias para abrir ese espíritu del pensamiento en los estudiantes y en todos los que estamos aquí. Les decía, nuevamente está presente la doctora Manuela Cordero, la profesora Manuela Cordero Salcedo, docente de la Facultad de Diseño de la Universidad de la SUAY, a quien le damos la palabra este momento. Manuela, por favor, bienvenida. Muchas gracias, Santiago. Doctor Huerta, bienvenido a nuestra casa, en este momento una casa virtual, pero las universidades, los espacios de diálogo se hacen con la gente, entonces estamos dentro de la Universidad de la SUAY compartiendo este espacio. Bueno, para ahondar en esta provocación a la que usted nos ha invitado en este momento en relación a los textos que pudo leer de la profesora María de los Ángeles Januzzi, yo me hacía la pregunta, ¿no? Que sí, efectivamente existe esta relación compleja y tensa que permite distorsiones entre la ética y la política, pero entonces el reto es pensar en una ética dialogante. ¿Cómo enfrentarnos al reto de una ética que pueda dialogar en el medio de una sociedad no solamente diversa, en la que cada una de las diversidades, y como usted ha señalado, las minorías, las mayorías, estamos constantemente en pugna, una sociedad
diversa y además que muestra esa diversidad, sino además inequitativa, desigual, ¿no? Tenemos una sociedad en la que las brechas cada vez son más amplias, en la que no todos tienen la oportunidad de ejercer su derecho a la democracia. Es decir, también me pregunto, ¿vivimos una democracia realmente o vivimos una demagogia? ¿No? Hemos ido cayendo cada vez más en una constante demagogia. En el momento en el que yo recibí esta invitación, estaba revisando algunos documentos y me encontré con una muy interesante conferencia y un comentario que hacía Enrique Dussel, que decía que la vocación la verdadera política se encuentra en aquel que elija para su vida una profesión en la que pueda hacer feliz al mayor número de personas. Es decir, a quien busque el bien y la justicia para el mayor número de personas. Entonces, tal vez lo que nos está sucediendo es que la política y la sociedad, nuestra sociedad, está perdiendo el sentido del bien mayor, ¿no? De ese bien que nos trasciende, de ese bien en el que entendemos que el bien para mí es el bien de todos, digamos, ¿no? Como esta conocida máxima de para mí nada, para todos todo, ¿no? Entonces, la política en ese sentido de entender el bien mayor, debería ser y habría que reivindicarla y luchar por eso, un noble oficio para la realización de nuestra sociedad, para la realización de nuestra comunidad. Pero vemos que esa mezquindad y el egoísmo de la política hace que, además, la actitud de una sociedad absolutamente individualista se refleje también en nuestro quehacer político, en el quehacer de los políticos, de quienes hacen política, prostituyendo la palabra y prostituyendo su sentido. Porque hoy la política es una mala palabra muy a nuestro pesar y tenemos que reconocernos como seres políticos, ¿no? Y es así que vivimos en esta crisis tan amplia en la que ya no podemos tampoco reconocer en la política el valor. Digamos, hay una gran decepción en la sociedad. Pero frente a ese escenario que podría parecer catastrófico, yo le pregunto desde su vasta experiencia en la política, ¿hace falta o cómo podríamos trabajar en una educación política? ¿Cuál es el papel de la educación en política? ¿Cuál es el papel de la preparación en política? ¿Y qué es lo que está sucediendo además con la participación, con el partido político, con la militancia, con el diálogo, con esta política que es el ejercicio razonado sobre nuestra realidad? Sin duda, en el pasado, no tan remoto, mediados del siglo pasado, todavía se hacía, y bien entrado el siglo pasado también, educación política en los partidos. Para eso recibían incluso una renta, parte de las asignaciones que todos contribuíamos a que se puedan efectuar. Era destino para ese fin, educación política. ¿Qué está pasando estos días? No tenemos código de conducta en casi nada. Esa podría ser una obligación. Hay un código ético en la Asamblea. Creo que alguna vez imprimió alguno y de ahí no se ha vuelto a saber qué pasa. No hay códigos de conducta. La gente no sabe cómo tiene que ser limitado su ejercicio y que no piense que ser legislador es una patente de corso. Pero ¿cuál es el ejemplo cotidiano? Que ser legislador es una patente de corso, que permite esto y aquello. Y si nosotros miramos estadísticamente la situación, nos sobran dedos en las manos para elegir a los legisladores honestos y bien calificados. A los legisladores, en el lenguaje que no me gusta porque parece clasista, pero es muy definitorio, esto de los notables y los notorios, ¿no?
Tenemos que elegir más notables, notorios, si es que hace falta, porque son populares, están cerca de las reivindicaciones de la gente, pero porque son notables. No necesariamente tienen que ser este o aquel de tal apellido. Nosotros en Guayaquil elegíamos al mecánico Cortés, que sabíamos que no estafaba cuando alguien le daba su automóvil para que se lo reparen. La gente lo estimaba por honrado y se lo hacía concejal repetidas ocasiones en Guayaquil. Me imagino que en Cuenca hay casos semejantes. En las poblaciones relativamente pequeñas del siglo pasado, crecimiento ha sido vertiginoso en estos últimos tiempos. Todos sabíamos quiénes éramos todos. Y hasta Bucarán el Viejo se cuidaba, a pesar de que llegaban a decirle el patán de noble corazón, de a quién ponía en sus listas de concejales cuando fue magnífico alcalde de Guayaquil. Es decir, no depende de que el partido sea más o menos populista, más o menos ideológico. Aquí hay otra valoración. Yo quisiera rescatar una expresión reciente del Papa, que es muy parecida a lo que planteaba Pepe Mujica. El Pepe y el Papa son semejantes en algunas cosas. Decía, si te gusta el dinero, si quieres ser un hombre rico, escoge cualquier otra cosa menos ser político. Ahí hay un primer código de conducta, ¿no? Pero ahora, ¿quién es un político pobre? Un fracasado. Ya no se mide el éxito por el resultado electoral, sino por el hacerse millonario pronto. Aquí me queda una inquietud grave. ¿Cuál es la mayor corrupción de nuestro tiempo? Yo creo que la pobreza, porque es producto de la forma como manejamos la sociedad. Y más de la mitad de nuestros semejantes en el Ecuador son pobres. Yo sé que eso ha sido conocido desde antes, pero hemos necesitado el coronavirus para darnos cuenta que sí, que eso existe y que hay gente que si no sale todos los días a vender cualquier cosa, no come, que la informalidad es la que predomina y que eso no puede ser una sociedad éticamente constituida cuando genera tantas distancias sociales. Y aquí las brechas son gigantescas y ni siquiera hay ánimo de superarlas, porque ¿cómo se van a superar con bonos las brechas? Si lo que se requiere no es una ayuda de X número de dólares, sino un cambio en la estructura de la sociedad, una revisión de este capitalismo viciado y sucio que manejamos para poder tener algo más semejante a una sociedad digna. Y entonces allí hay que hacer una transformación de fondo en las estructuras sociales y en las mentes de los políticos. Pero ¿cuántos políticos revolucionarios quedan? Y los que quedan son algunos políticos revolucionarios sin valores, porque la revolución en sí misma distorsiona la ética. Todo está bien al servicio de la revolución. Y con ese sentimiento están los Ortega en Nicaragua, y está Maduro en Venezuela, y estuvo Correa aquí. Y no había ninguna ética, por supuesto, en el comportamiento, porque eran no atentados a la dignidad pública o privada, sino instrumentos revolucionarios contra la sociedad burguesa, robarla. Y los fondos públicos a buena hora eran así llamados, porque eran de ellos entonces también, y se los llevaron al por mayor. ¿Cómo puede ser que sigamos comentando que más o menos cuesta 70.000 millones de dólares lo que se robaron? Y tenemos 4 presos y 20 prófugos. ¿Qué está pasando con la administración de justicia en un país que ha sido asaltado en esa magnitud? Y bien se sabe, como decía Juan Montalvo, que el que le roba al Estado le roba a todos. Y eso es lo que ha estado pasando. Ahora, pero en ese sentido, seguimos necesitando y estamos urgidos de hombres y mujeres que entren en la política y que entren con Sin duda. en la política. ¿Dónde los conseguimos? ¿Cuál sería, por ejemplo, el papel de las universidades en ese sentido? ¿Cuál sería el papel de la sociedad? ¿Cómo la sociedad puede garantizarse gente que efectivamente entre en la política para servir? ¿No? Y yo en todo, perdonen el yo, en todo lo que soy, a partir de mis 80 años ya, en mis quehaceres políticos los comencé en la universidad. En mi formación académica, producto de la universidad. He seguido estudiando salud pública, pues me interesa,
he seguido haciendo política, ya no en plan de buscar un resultado electoral, pero sí modificar la sociedad ecuatoriana. Como ciudadano no pierdo esa condición, yo sigo yendo a votar, pero todos son producto de mi formación universitaria. Allí tuve buenos ejemplos. Marxistas, muchos de mis amigos de esa época con los que discutíamos, ustedes tienen que leer marxismo con Alcacelser porque se indigestan, le decía yo a los sectarios que miraban en una sola dirección. Siempre he tenido un espíritu liberal que viene de la familia, pero liberal radical, liberalismo de raíz, para tener una democracia auténtica. El partido que fundé en Cuenca era democracia radical, no en cuanto a la violencia de los procedimientos, sino en cuanto a la raíz de la democracia. Pero ¿cómo podemos llamar democracia esto que tenemos ahora? La democracia requiere de demócratas, y aquí tenemos pillos autócratas, o farsantes, histriónicos, no ciudadanos. Doctor, ¿y usted en su partido, ustedes hicieron educación política, hicieron militancia, educaron gente en la política? Sin duda que sí, buen sector de la gente que salió del Partido Demócrata, cuando ya yo mismo lo disolví porque tuvimos algunas dificultades que me molestaron mucho. Y dije, prefiero perder esto que yo mismo fundé y que no se corrompa, ¿no? En esa línea, con apoyo de las fundaciones alemanas, la Naumann y la Friedrich Ebert, logramos hacer capacitación política. Y no sentíamos que estábamos siendo dominados por un país imperialista, sino que los alemanes querían, después de su experiencia triste que dio lugar a la Segunda Guerra Mundial, superar los complejos. Y entonces capacitaban, formación democrática. Claro que había distorsiones. Alguna vez que yo planteaba que nosotros tenemos que preocuparnos por el bien común, por el interés general, les decía de estas cosas y ellos, no siempre los liberales europeos, que ya tenían como el sello histórico del pasado liberal de esas naciones, pero habían perdido la mística revolucionaria. No en el sentido de armar un gran conflicto con derramamiento de sangre, pero sí de tener la capacidad de transformar las ideas en otras visiones. Por eso revolucionarias, rupturistas, porque ya sabemos con Einstein y otros más hace tiempo que si queremos cambiar las cosas haciendo lo mismo que hacíamos antes, no vamos a lograr ningún resultado. Pero parece que la palabra cambio sigue siendo una palabra que se mira con sospecha. Uy, ¿qué le pasa a este que está hablando de cambios? Claro, los que están bien no quieren cambios, pero yo insisto, hay que adelantar ese cambio para conducirlo. Si no, va a ser una explosión social. La vieja frase, el mundo se va a dividir entre los que no comen y los que no duermen. Los que no comen porque no tienen con qué comer y los que no duermen pensando en lo que les pueden hacer los que no comen. Eso es de Josué de Castro, un geógrafo brasileño, y habló de la geografía del hambre. Doctor, tenemos una pregunta de Diego López que dice, estimado doctor Huerta, partiendo de una realidad como la latinoamericana, en donde la pugna de poderes es una realidad tan vieja como las repúblicas del área, más aún en la ecuatoriana, donde las distintas concepciones del bien se politizan, ya que la posibilidad de poder generalizarse radica en la capacidad de cada grupo de posiciones mejora en relación al poder del Estado, ¿cómo puede entonces anidarse la relación entre ética y política? Ya que, como usted lo ha mencionado, sin una racionalidad única compartida en el espacio público, la definición de una ética pública se encuentra a merced de la pugna de poder entre los diversos grupos, realidad que ha sido notable y casi cotidiana en nuestro país. ¿Cómo puede entonces anidarse la relación entre ética y política? Nos dice Diego López. Sí, es compleja. Deberíamos buscar entre todos la respuesta. Cuando fui ministro de gobierno en el periodo de Gustavo Noboa, planteé un gran acuerdo nacional ecuatoriano que daba gane. Un periodista
Amigo mío, Ponce, que fue ministro de Defensa, dijo en el Hoy que eso era una propuesta como el nombre de una lotería. Hacer acuerdos no era la búsqueda de la política de entonces. Ahora se plantean diálogos, pero sin una base sobre la cual dialogar, sin una hoja de ruta. Entonces se hacen reuniones, el gobierno trata de imponer de la mejor manera su punto de vista. Por ejemplo, en los diálogos que sostuvimos al inicio sobre educación superior, había una visión rupturista de la universidad, pero que no era fácil de aceptar por la educación superior entonces, porque no la veíamos en función del progreso de la universidad, sino de la captación política de las universidades, lo cual era inadmisible y hubo resistencia. En un segundo momento se mejoró, pero se ha podido dialogar entre la universidad y las autoridades para tener un esquema compartido más o menos decente y viable. ¿Por qué no se puede hacer eso en relación con la política? Pongámonos de acuerdo en cuáles son los principales males nacionales. ¿Entrará la pobreza como un mal nacional, como un sinónimo de corrupción? ¿Entrará el creciente y preocupante ritmo del narcotráfico en el Ecuador a tener consideraciones en un gran acuerdo nacional? ¿Entrará el tema de las madres malnutridas que paren hijos malnutridos con déficit cerebral? Y ya sabemos que el cerebro de un niño bien nutrido muerto por accidente de tránsito pesa casi el doble del cerebro de un niño de la misma edad fallecido por desnutrición. Hay grandes temas que deben ser el motivo de la preocupación de la política. Y podríamos llegar a un acuerdo de mínimos. No vamos a tener una ética común única, pero sí una ética común compartida para enrumbar al país por donde más conviene. Y todos tendremos que hacer sacrificios de nuestro punto de vista para tener un nuevo contrato social en el estilo rusoniano, pero a la luz de las necesidades contemporáneas. Yo creo que ahí no hay mucho que inventar. Lo que hay que hacer es quitarle la condición de amplitud total deliberativa a la posibilidad democrática y tener el valor de analizar cada cosa que se ofrece y se dice con profundidad y certeza. Deberíamos tener como una especie en las universidades, en los núcleos que trabajan en ética, de valoradores, como de auditores de las promesas de la política, para desenmascararlas. Si tú quieres hacer tantas casas en tal periodo, primero me dices con qué, y después me dices con quién, y después me dices dónde vas a poner el hierro que tienes que traer. Pero para eso necesitamos una ciudadanía activa, digamos, Además, necesitamos ciudadanos que vigilemos, que estemos pendientes, que nos involucremos con las instituciones, que sepamos nuestros derechos, ¿no es cierto? Que tengamos un mínimo conocimiento de cómo funcionan las leyes. Pero sobre lo que usted dice, encontraba también una consulta respecto a que estos grandes acuerdos sociales los hemos venido haciendo constantemente. Constantemente nos reunimos, hacemos acuerdos, la sociedad civil se organiza, los espacios de producción, los empresarios, los microempresarios, hacen grandes esfuerzos para poder sacar adelante postulados, propuestas, desarrollo, avance económico. Pero se enfrentan o nos enfrentamos, la ciudadanía, la sociedad civil constantemente, ante la improvisación de la política. Es decir, un nuevo gobierno y unas nuevas reglas de juego y unos nuevos salvadores, ¿no? Que nos enfrentan constantemente a una pared que no permite establecer políticas de Estado realmente. Eso es. Y no nos permiten crecer en el tiempo. Entonces, es clave tener políticas de Estado, pero ¿quién las diseña? Yo preferiría que las diseñen las universidades antes que los partidos. Y las discutamos con los partidos. Claro que me apena que cada vez que tenemos un problema, la educación es la que va a resolvernos todo. Pero la educación tiene que resolvernos muchas cosas, definitivamente. Y luego, fijémonos en lo que han sido los llamados a concertar. Han sido una burla institucionalizada
para cubrir las apariencias y ganar tiempo. Y después nadie, ni los propios concertadores, se acuerdan de los compromisos que pactaron. Y no hay nadie que los haga ejercer, ¿no? Procesos de socialización que son más procesos de comunicación nomás, ¿no? Sí, no se socializa nada. Tenemos una pregunta de María Caridad Sánchez. Dice, muchas gracias. Manuela, por favor, había una pregunta sí. que estaba desde antes de Rafael Ordóñez González. Él nos pregunta para el doctor Huerta cómo responder a las objeciones formuladas por relativistas morales en la actualidad que indican la imposibilidad de existencia de normas bioéticas con pretensiones universales por tratarse de discursos hegemónicos. Es lo que he estado tratando de decir en otro lenguaje, no solo relativo a la bioética, sino a la ética y la política. Hay una inconsistencia que nos hace que sea una aspiración. Pero entonces busquemos en el ejercicio práctico de la política y los políticos estas proyecciones de lo argumental. Si lo argumental tiene basamento en principios, ¿cuáles son esos principios? Viene el político y da su discurso y nosotros extraemos o no principios de ese discurso. Desgraciadamente eso es así. Y si no son argumentaciones que constituyen propuestas, ¿a quién benefician esas propuestas? Lo que quisiera es tener una sociedad más dada al debate, a la argumentación, al análisis de las propuestas. Ahora tenemos una buena posibilidad con la campaña. ¿Qué nos van a plantear los candidatos? Bueno, en la universidad deberíamos tener grupos, en las universidades en general, para proceder al análisis de estas propuestas y ver cuán serias son y cuán factibles. Y si no, salir al pueblo y decirle, te están engañando, ese señor es un mentiroso, porque esto y este otro no se puede hacer, porque falta capital, porque no tenemos ese equipo. ¿Cómo podemos haber dejado construir Coca-Cola Sinclair? Y ya el río se la está llevando y se sabía que ese río tenía corrientes fuertes por allí. ¿Cómo podemos permitir que se haga una nueva refinería en Montecristi sin tener certeza de que esa plata iba a venir al Ecuador con Venezuela como otro socio financiero? ¿Y cuánto se invirtió en la compra del terreno con sobreprecio y en alinearlo, en aplanarlo? Precisamente con otra de las grandes empresas destinadas a robarnos fondos públicos. Y por el estilo, ¿por qué si el pueblo no tiene las capacidades para decir, oiga, pare, la universidad que sí las tiene no dice, oiga, pare? ¿Por qué nos dejamos amedrentar por un régimen que vino en plan de clausurarnos y molestarnos? Nosotros no teníamos ningún rabo de paja del pasado que esconder, pero nos pusimos cuidadosos, medrosos, negociábamos a media asta. A ver si aguanta un país un paro nacional de universidades y la gente en la calle, todos sus alumnos. Pero hemos perdido ese ritmo. ¿Qué pasó con hace 100 años la reforma de Córdoba? Ni siquiera nos atrevimos a mencionarla. Alguna universidad dijo, ¿para qué vamos a hablar de esas cosas? Yo intenté que la recordemos, pero no tuve éxito. ¿Y cómo podemos, sin el ejemplo del pasado, tomar iniciativas de futuro? Yo creo que aquí hay una sucesión de hechos en donde vamos avanzando, sosteniéndonos en lo que hemos logrado para lograr más y cada vez mejor. Pero si no tenemos ese basamento histórico, no es posible. Y ese archivo lo tienen las universidades, también lo llamaba Cierdan Malo, la conciencia moral de la nación. ¿Y qué está pasando con esa conciencia moral ahora? Qué bueno este debate. Ojalá de aquí salga alguna idea que logre que en las próximas campañas los candidatos estén sometidos a un control severo de las universidades. Ahora es obligación de que vayan a debatir. Es de aspirar que todas las universidades los inviten y los sometan a debate profundo. Y vaya la gente con las preguntas preparadas
y haya un trabajo previo a recibir al candidato para que no sea una improvisación, sino un acto serio de democracia real. Por ahí yo tengo algunas sugerencias en la coyuntura. Doctor Huerta, aquí tenemos una pregunta realmente muy importante en los tiempos actuales referida a los outsiders en la política. Pero quiero conjugarlas con las... Luego de los intereses lo hace más difícil. Y la capacidad, sí. Sí. Hola, ¿sí me escucha? ¿Sí me escucha, No escucho. doctor? No sé si está con el audio. ¿Me puede escuchar? Sí, ahorita sí. Ya, perfecto. Le decía que tenemos una pregunta realmente muy importante para conocer su opinión frente a la proliferación de los outsiders en política. Pregunta María Caridad Sánchez, ¿qué opinión le merece a usted la proliferación del outsider en la política? Y si usted considera que uno de los cambios que puede darse para mejorar la política en su grado ético es la recuperación de las ideologías en los partidos y el reconocimiento expreso de los valores que profesan. Me parecía muy importante esta pregunta porque hemos oído en los últimos años que ya no queremos a los mismos de siempre, ¿no es cierto? Pero resulta que ahora hemos visto que vienen los de nunca y hacen peores cosas que los de siempre. Entonces, ¿qué opinión le merece? Ni los de siempre, ni los nuevones. Conste que digo nuevones. Porque esto de outsider en política es una creación del marketing político. Y aquí yo sigo obstinado en la defensa de una cosa es propaganda, la difusión y venta de ideas. Y otra cosa es publicidad. Cuando se venden artefactos, se venden utensilios. Pero ahora el marketing político ha convertido al candidato en un objeto. Tiene que peinarse de una manera, vestir de otra y tener un discurso con este tono. Eso no puede ser, eso es falsificar la política y dar lugar a la improvisación triunfadora, porque la gente todavía no tiene el nivel de desarrollo cultural que hace falta. Una de las observaciones más sabias que escuché en mis campañas como referencia es: Huerta es un buen candidato, pero no va a ganar. ¿Y por qué no va a ganar?, le decía el interlocutor. Porque no tiene propaganda. Y no tenía propaganda porque no quería entregar mi candidatura al financiamiento de X, Y o Z, que después me pasaba factura en el ejercicio del poder. Quería un gobierno libre, pero parece que eso es otra dificultad. En países como los Estados Unidos y muchos de Europa se ha asumido el financiamiento de las campañas como una posibilidad transparentada. Y cada cual puede aportar hasta tanto y hacerlo público. Y el gasto electoral es controlado. ¿Cuánto dinero va a meter la droga en las campañas? ¿Y cuál va a ser el resultado? Que los alcaldes electos con esos filántropos financiándolo van a tener que proceder a darle habeas corpus cuando se lo presenten. Entonces es una gran tragedia. Yo no creo que los años dan a más de experiencia capacidades para tener ventajas sobre los más jóvenes, porque igual tampoco creo que la juventud sea un mérito especial. Siempre he dicho que la juventud es una enfermedad que se cura con los años. Entonces, una buena conjugación intergeneracional debería ser el ideal. Y eso es más factible que la ética y la política. A lo mejor las nuevas visiones de los jóvenes, conjugadas con la experiencia de los que han tenido más años de participación política, conjuga unas visiones que son prácticas y son actuales, porque suman, y la suma no es 1 más 1, 2, hay sinergia, y eso es positivo. Pero también hay un bache generacional. Los viejos conversamos con los viejos y los jóvenes con los jóvenes. Hay que volver a esa mezcla, y la universidad es otra vez el sitio donde esa conjugación puede darse entre los viejos maestros y los jóvenes discípulos.
Pero ahora, según entiendo, uno llega a la universidad, dicta su clase y sale corriendo, ¿no? Y los discípulos también. No hay comunidad universitaria, no hay comunidad académica. Eso también habría que restaurarlo. Santiago y doctor Huerta, les comparto otra pregunta. Dice, ¿es posible la creación de partidos políticos éticos, instituciones éticas que puedan crear conjuntamente un paraguas de código de ética en el actual político institucional y registrarse en una especie de autovaloración y auditoría de sus propias prácticas anuales, para que de forma colaborativa se evalúe la actuación anual de estas instituciones en función de esos códigos de actitud? La creación de un gran acuerdo, sea cual sea la afiliación política y los objetivos institucionales, la creación de un acuerdo ético-político donde certifiquemos nuestras propias prácticas y mejoremos constantemente. Debería ser, sí. Sí, Debería ser un producto de esta campaña. Deberíamos proponerlo y hacerlo práctico, definitivamente. Y que se comprometan firmando todos los candidatos. O que para ser candidato se tenga que firmar ese acuerdo. Mejor todavía. No podemos dejar a la libre a los políticos que nos han fallado. Tienen que someterse a algún compromiso. Muy bien. Para ir cerrando ya este foro en razón del tiempo del doctor Huerta y de No, tranquilo por mí. los presentes, quisiera finalmente, bueno, si es que no hay ninguna otra pregunta que las estamos mirando acá en el chat, quisiera yo preguntarle a usted, acogiendo las palabras de quien yo mencioné en un inicio, de Hernán Malo González, cuando él hablaba en uno de sus escritos sobre la universidad como institución perversa, él decía que la sociedad prácticamente le endilga todos los males de la misma a la universidad. En definitiva, la educación, que todo es culpa de la educación. ¿Cómo hacemos en las universidades para cambiar esta idea final de que todo debe partir desde la educación y toda la culpa las tienen las universidades, ¿no? Yo también mencioné, acabo de decirlo, en la educación buscamos la solución a todos los males. Si hay accidentes de tránsito, educación vial. Si hay violaciones, educación sexual. Y por el estilo, ¿no? Siempre educación, siempre educación. Si hay una mala política, educación política. Pero más allá de la tradicional actitud de endilgarle todos los males y todas las respuestas a la universidad, preguntémonos, ¿estamos formando profesionales honestos en la universidad o solo profesionales que ni siquiera son lo suficientemente buenos en su calidad profesional y peor todavía en su comportamiento ético? Se ha podido decir, pongámoslo a nivel de la escuela secundaria, para no culpar a la universidad, estamos enseñando conceptos del siglo XIX con profesores del siglo XX para estudiantes del siglo XXI. Y eso es una gran tragedia. Pero del siglo XIX, los valores éticos de esa época, los transmitimos tampoco. Ni estamos interesados en los del siglo XX y peor en los del XXI. ¿Quién recuerda en estos días, y valdría hacer una pequeña encuesta rápida, entre los jóvenes de estas generaciones del presente, lecturas de José Ingenieros? ¿Quién ha reemplazado, si ya no se quiere leer a José Ingenieros, El hombre mediocre, etcétera? ¿Quién ha reemplazado, con qué otro autor, esas lecturas? ¿Se lee a Rodó? Está loco. Eso es historia antigua. ¿Cuáles son los que nos dan el sustento valórico en nuestra formación profesional en estos días? Hemos hecho olvido de Dios y los valores que nos enseñaba la Iglesia. Y algunos los tenemos gazmoñamente. Muchos son sepulcros blanqueados. Entonces, ¿cuáles son nuestros sustentos valóricos? Uno enorme, hermoso, el patriotismo. ¿Qué me hablas a mí de patriotismo? No me vengas con cuentos.
¿Qué es eso de ser patriota? Ya se acabó. Vivimos en un mundo globalizado. Ese es un concepto ridículo, pequeñito, pero era un valor. Nos daba valores cívicos. Respetábamos lo que llamábamos en esa época símbolos de la patria y nos sentíamos realmente solemnes, arrodillándonos para besar a la bandera, jurando respetar las constituciones y las leyes. ¿Ahora qué voy a respetar yo las constituciones y las leyes hechas como hacemos las nuestras? Es decir, vivimos en una decadencia de valores que no puede continuar como tal y tenemos que hacer un esfuerzo colectivo para recuperar lo valórico en nuestras vidas, en nuestras instituciones, en la sociedad en general. Y allí sí, sin ánimo de cargarle todo a la educación superior tiene un rol, pues. ¿Dónde más vamos a enseñar ética a gente que se está formando? Para que no firmen el contrato que le ponen delante de las manos, para que dé su opinión como técnico, a sabiendas de que eso le hace daño al país, que detrás hay un gran negociado, pero tiene la firma autorizada del señor, profesional de la universidad tal, con maestría, e igual sabe que va a haber un atentado al medio ambiente, y él que tiene que ser el inspector que determina si ese tal atentado va a darse, dice que no va a darse, y permite el contrato que hace el atentado. Por el estilo, no se dan gratis las informaciones favorables a los contratos que perjudican al país. Ahí estamos fallando los profesionales también. ¿Por qué toleramos los médicos, para hablar de nosotros, que en el comité operativo de la emergencia que generó la COVID-19 no haya un médico, vicepresidente, ministros y ni un epidemiólogo? Tuvo que recién entrar el municipio de Guayaquil a tomar cartas en el asunto, reunir a lo que había de epidemiólogos en la ciudad y tomar una visión comunitaria del ataque al problema de la pandemia, que tenía una visión solo hospitalaria. Y ya sabemos, pues la visión solo hospitalaria era porque también es la visión medicalizada de importar todas las drogas que se dijo que eran buenas para combatir la COVID-19. Y también traer los test para hacer las pruebas. Y en todo ha habido negociado horrorosamente. Entonces, no es tan sencilla la cosa. La posibilidad de lo crítico del enlace ética y política nos puede hacer desistir de la búsqueda de un enlace. Pero nada más propicio para mí que la educación superior para propiciarlo. Porque de la educación superior es de donde salen los líderes de los partidos, formándose ellos como líderes estudiantiles primero, después pasando por concejales. Debería haber una especie de carrera política. ¿De cuándo acaba de venir un señor nombrado a dedo como vicepresidente a aspirar a ser presidente de la República? ¿Acaso esto es una tienda? Esto es una institucionalidad seria, con antecedentes históricos gloriosos, y no va cualquier improvisado a tratar de hacerse cargo a nombre de que tiene popularidad. Por el estilo, constituyámonos a base de nuestros valores como universidad, que todavía los preservamos, en un referente ético de la nación, en una reserva moral de la República. Y a partir de allí hagamos lo que tenemos que hacer. Juzguemos la inmoralidad, castiguemos la impunidad. Doctor, tengo una pregunta, perdón, Santiago, Sí, que puede resultar un poco fuerte, pero es importante de eso decir. se trata. Dice, buenas tardes. Mi pregunta, ¿funciona la democracia en una sociedad ignorante y con miseria? ¿Y en esas circunstancias debe elegir la mayoría? No te entendí. ¿Funciona la sociedad, la democracia en una sociedad Dice, ignorante y con miseria? ¿Qué más? ¿funciona la democracia en una sociedad ignorante y con miseria? ¿Y en estas circunstancias debe elegir la mayoría? Esa es un poco la teoría de las élites, ¿no? No funciona la democracia en una sociedad con miseria, porque no hay libertad para votar, pues. Es teórico esto de un voto como en las cooperativas, un miembro, un voto. No funciona. Pero aquí habría que hacer un esfuerzo duro, parecido a lo que León Febres Cordero hizo en el municipio de Guayaquil, ¿no?
Fíjense que lo digo yo que vengo peleando 50 años por lo menos a favor de la democracia. Pero quiero ser leal con mi país y con mis propios principios. Aquí valdría la pena un buen interinazgo con ganas de hacer país que reestructure la República, con apoyo de los mejores hombres del Ecuador. Lo demás es una suerte de lotería maligna en que seguimos juzgándonos el destino de la nación y cada vez vamos peor, porque en el periodo intermedio entre una elección y otra no hemos hecho el esfuerzo de componer lo que dio lugar a ese resultado, sino que hemos seguido atropellándonos en la búsqueda de la conquista del poder porque creemos que es la forma más rápida de ascender socialmente y hacernos ricos, aunque sea miserable la forma en que lo logramos. Doctor. Entonces, un paréntesis va a ser necesario cualquier rato y va a tener que producirse porque este país no se puede ir al demonio sin que nosotros intervengamos de alguna manera. Doctor, una pregunta que como usted bien dice, pues de eso se trata, se pone un poco Exacto. difíciles las preguntas. Una pregunta un poco más política. El doctor Carlos Vázquez pregunta si usted considera ético lo hecho por el ex vicepresidente Otto Sonnenhosner, aparentemente al haber ejercido unos pocos meses el cargo de la vicepresidencia como una plataforma para las próximas elecciones, aunque él lo niegue. No, no lo considero ético en lo absoluto. Lo que pasa es que la ética no llega a esos niveles. Aquí la ética se cree que es no robar, pero usar de los fondos del Estado para hacer propaganda política en beneficio de una candidatura potencial de futuro no es ético, pero a lo mejor ni lo percibe así. Es natural, si yo voy al hospital me corro el riesgo de contaminarme, por lo menos que me saquen la foto en el periódico. Perfecto. No sé, No, Manuela, no fue si difícil, ya ves. No fue difícil. Sí, tengo una pregunta más del profesor Santiago Jara. ¿Qué posibilidades prácticas existen en Ecuador para fomentar la práctica de la ética respetando las diversidades existentes en nuestra sociedad? Sí, cuando oigo la palabra práctica, como que me suena a que es utopía lo que yo estoy diciendo. Pero hay que volver a mezclar las cosas. Yo trato de ser pragmático también, no práctico, pragmático, en base de la información, del estudio, del diálogo. Yo no tengo una receta ni he venido a darla. Las posibilidades son muchas, pero comencemos a cambiar a partir de nuestro estilo de vida. ¿Qué hacemos cuando andamos circulando con una placa que no corresponde a la establecida en la cuarentena y nos pare la gente de tránsito? Le damos una explicación, dialogamos con él, decimos que ya no lo vamos a hacer más, o le pasamos $10 y arreglado el problema. Entonces ahí vamos fomentando una sociedad que hace de la viveza criolla el estilo usual y se hace hábito. Y de allí en creciendo, si tengo que entregar 1 millón para conseguir un contrato de 100, no tengo problema. Esa es la práctica. ¿Qué hacemos en sentido práctico? Tenemos cátedras de ética en todas las universidades. ¿Por qué ustedes tienen un grupo de ética? Cuéntenme un poquito, ¿por qué lo formaron? ¿Qué sintieron? ¿Para qué los llevó a esa motivación? Responder mejor el doctor Morales, pero se forma el grupo de ética ante la urgencia del día a día, de la falta de valores y, como usted dice, ante el hábito perdido de la bondad y el bien, ¿no? ¿Cuándo constituyeron el grupo? ¿Hace cuántos años? El grupo se constituyó hace varios años. El doctor Morales viene trabajando mucho tiempo en esto. Yo me he integrado desde hace 1 año más o menos, pero es un grupo que viene trabajando desde hace mucho tiempo. ¿Y qué resultados creen que han logrado? Si quieres que el doctor Morales me lo diga. Sí. Bueno, lo que hemos logrado es establecer el diálogo, poner la ética en el escenario del diálogo, del debate
y Ahí volver está, a ya hablar es un de la avance. necesidad de la ética. Poner la ética en la agenda ya es un avance. Hagamos eso en todas las universidades. Logremos que el Consejo Nacional de Educación Superior obligue a que todas las universidades tengan la ética en primer plano de su actividad académica. Que sea obligatorio. Así es. Una de las intenciones, Yo puedo. justamente, Doctor Morales. Ahí está. Claro, doctor Huerta, el tema es apasionante, yo lo sigo, trato de no intervenir a menos que sea, No, con gusto. a menos que sea aludido. La Universidad de la SUAY, doctor Huerta, está imbuida de que la ética no es un tema solamente discursivo y textual, desde que la universidad es tal. Hace unos 2 años celebramos los 50 años de esta universidad y tenemos a gente que usted conoce y que son sus amigos, ahora también nosotros lo somos, que está trabajando en esto desde el ejemplo desde hace mucho tiempo. Porque una ética que se la resuelve discursivamente se convierte fácilmente en falacia, en cacofonía y en redundancia, porque los hechos dicen otra cosa. Acá no ha pasado eso porque hemos tenido en nuestros ancestros, en la universidad, a gente que ha practicado. Somos una organización y una universidad pulcra. Somos una universidad que tenemos un alto amor propio. Y no tenemos un alto amor propio, sino porque apuntamos permanentemente a una práctica de aquello que lo hemos dicho textualmente. Entonces, venimos trabajando desde hace mucho tiempo. En el rectorado de Mario Jaramillo, su amigo, que estaba por acá, ¿cómo no? ya lo hicimos, trabajamos, tuvimos proyectos, mencionó en algún momento Santiago la relación que tuvimos con la bioética, la relación que tenemos con la bioética, y actualmente, desde hace 2 años, tenemos un nombre nuevo, nada más, que es el programa de ética, que hacemos de todo. Usted conoce, doctor, es un universitario, las universidades, 4 ámbitos de acción. Por un lado está la docencia, por otro lado la gestión universitaria, por otro lado está la investigación y por otro lado está la vinculación con la colectividad. Tenemos un grupo de ética de la universidad en donde están profesores que vienen de las 6 facultades y profesores que no han sido nombrados, sino que han sido invitados ad hoc por la prestancia que tienen estos profesores. Manuela Cordero es una de ellas y ella forma parte de la Facultad de Diseño. Y existe un médico y existe un abogado, existen filósofos que están formando parte de esto. Pero además, doctor, el programa de ética que está funcionando desde hace 2 años, pero es el nombre nomás, porque la actividad la hemos tenido siempre, constituyó algo que es trascendental, doctor, una red universitaria y ciudadana de ética y de bioética que agrupa las 4 universidades de Cuenca. Qué bueno. Y que generamos un congreso que lo íbamos a tener por el Bicentenario, que se trastocó, se frustró por la pandemia, pero que lo vamos a tener bajo una nueva modalidad. Desde ya, doctor, le invitamos a la nueva versión que va a tener lugar en el mes de noviembre para que estemos. Entonces, doctor, tenemos una cátedra de ética para todos los universitarios. Estamos atravesados de la necesidad de no repetir un concepto de lo que es ser probo. Estamos atravesados de la necesidad de entrenarnos y de practicar una moral que sea concreta y basada en la virtud cívica, en la virtud que nos permita comprender que somos gregarios y que nuestras acciones y omisiones contribuyen con el bienestar o el no bienestar de la sociedad. Nos sentimos orgullosos, su presencia nos enorgullece, doctor, y desde el programa de ética le invitamos para que usted considere con Marcia, mi amiga Marcia, la canciller de la Casa Grande, y todos aquellos que usted conozca, doctor, usted le invitamos para que forme parte del grupo de ética de la Universidad de la SUAY. Yo le voy a hacer llegar una comunicación en ese sentido formal. Y si sigo hablando, doctor, me emociono como usted y no vale la pena. Voy a inhibir Muchísimas gracias, muchísimo gusto, doctor, con gusto. Usted ha mencionado una palabra que ha sido un descubrimiento de los últimos años. Yo no lo tenía como teoría, pero hay todo un desarrollo, que es lo que llamamos ejemplaridad pública.
En eso no estamos instruidos y hace falta enormemente la ejemplaridad pública, que ha sido la herencia del patrimonio de varones como Rocafuerte y tantos otros en la vida de la República. Y ese patrimonio ancestral tenemos, pero luego se ha ido diluyendo en medio de, incluso, lo digo con pena y con respeto, de las influencias negativas de las migraciones que trajeron el éxito económico como primer valor, cuando no eran esas nuestras maneras de entender la vida. Pero así está, en alguna medida han contribuido positivamente a pesar de ese defecto. Con ello por delante, entendiendo las virtudes y los defectos de todo lo que nos ocurre cotidianamente, es que tenemos que construir el futuro, pero un pilar fundamental de ese futuro es su basamento ético. Y eso se aprende, no es simplemente una cuestión genética, aunque en el hogar mucho se atribuye para la formación, sin duda que se da. Pero ahí le quería preguntar a nuestra coanfitriona, por mujer, ¿qué opina de un concepto que yo tengo respecto de que algunos de los males de la sociedad son el derivado de lo que llamo el desmadre? La situación de la economía obliga a trabajar a las madres, que antes eran parte de nuestra formación fundamental, cuando todo nuestro periodo escolar, al regresar a casa, teníamos su pregunta, su cariño, su consejo, y nos fueron haciendo labor que continuó nuestro padre cuando nos hacíamos hombres, y después la universidad. Pero ahora tampoco tenemos a nuestras madres. Nuestros padres los vemos al desayuno y a la cena, y no tenemos espacio de diálogo. Y con la universidad tampoco. Allí veo yo muchas de las raíces de nuestras actuales circunstancias. Y revertir eso no es tan complicado. Y ya veo que ustedes lo tienen y han formado una red, que es la otra manera de entender ahora las diversas situaciones. Hagamos una red nacional, doctor, lo invito, yo colaboraré en el esfuerzo en lo posible, pero está haciendo falta una red nacional como la que tiene aquí en Cuenca. Hay redes para ciencia y tecnología, hay redes para esto y aquello. Mantengamos una gran red ética, va a ser un aporte formidable a la nación. Doctor Huerta, esa red también existe. Lo vamos a hablar y con su presencia distinguida y tan querida por nosotros y por el país, doctor, sin duda podemos reactivarla de manera adecuada. Perfecto, naturalmente, perfecto. Ahí está. Es muy emotivo hablar con usted, doctor. Y bueno, la pregunta era para Manuela. Así es. Bueno, es producto de una histórica asumición de roles, ¿no? De qué es lo que hacen los hombres y qué es lo que hacen las mujeres. Me parece que Sí. en esa historia lo que sucedió es que en la búsqueda de independencia, los hogares se quedaron sin padre y madre en muchos de los casos. Lo que no quiere decir que esos roles no puedan ser compartidos en una relación en la que se puede establecer un acuerdo en favor de aquellos nuevos seres que están Sin duda. necesitando de ese espacio familiar. Entonces, me parece Sí. que ahí hay un debate muy, muy profundo, ¿no? Y muy importante acerca del valor y del espacio que la familia tiene en la sociedad, Ahí y está. después que los adultos tenemos frente a estos niños que son los nuevos ciudadanos, y como usted dice, claro, también vivimos muchas generaciones de padres, no madres, pero de padres muy ausentes. Y esa ausencia Sí. también ha resultado muy dolorosa para la sociedad, ¿no? De padres que se conocían solamente muy, muy en la adultez. Y eso también ha generado una serie de problemas. Entonces, creo que es el momento Sin de duda. los grandes debates, ¿no? Sin duda, de eso se trata. Muchísimas gracias, muy complacido por esta invitación. Muy Yo bien, creía que doctor estaba Huerta. con Queríamos, coronavirus, pero no. muy Muchas bien, gracias. queremos, doctor Huerta, darle las gracias por sus palabras que han sido de gran aliento para nosotros. Y ya en esta parte final,
agradeciendo a todos los presentes, queremos pedirle a nuestro decano, al doctor José Chalco, que les dirija a todos ustedes unas palabras finales con las cuales concluiríamos este evento. No sé si le desactive el micrófono. Está de activar el micrófono, Lisset. Ahora sí, gracias. Ahí sí. Miren, al finalizar este importantísimo evento tan motivador, mi agradecimiento, como lo hice al inicio, a quienes organizan, al comité organizador de este programa de ética. Y a este importantísimo invitado, que como bien lo decían y hemos coincidido todos, hemos llevado una jornada que solamente es el comienzo de un nuevo trabajo, de un trabajo tan responsable, y él pone en nuestras manos, en la universidad, las transformaciones necesarias con una gran base ética, un cambio en la política, un cambio en la relación entre ciudadanos, un cambio en la cosmogonía, en la visión, primero de nuestro país, de nuestra familia, del mundo, de la humanidad. Y esas luces solo podía darnos Francisco Huerta Montalvo. Ha sido un acierto el hacer esta invitación y el que él haya aceptado esta invitación. Queda comprometido, como lo ha dicho nuestro distinguido compañero profesor, el doctor Juan Morales, queda comprometido para próximas jornadas. Un agradecimiento a todos los participantes, a quienes han contribuido con sus inquietudes, con sus preguntas, que nos han permitido un diálogo tan grande que nos fortalece el espíritu y al mismo tiempo fortalece nuestros compromisos. Muchas gracias y buenas noches.